Bien, decíamos que podríamos utilizar el transistor MOSFET como un interruptor. Si utilizamos el MOSFET como interruptor abierto, es decir, operando en el corte o en la región de su umbral, podríamos decir que el transistor se comporta relativamente bien. Sin embargo, para entender cómo funciona como interruptor cerrado, debemos analizar dos casos. En el caso, ¿y cuáles serían esos dos casos? Los dos casos de la lógica binaria, ¿verdad? Cuando quisiéramos transmitir un 0 y cuando quisiéramos transmitir un 1. Y además surge la incógnita de cuál de los dos transistores utilizamos. ¿Utilizamos un PMOS o utilizamos un NMOS? Bueno, pues para dar respuesta a esto vamos a analizar los dos y vamos a ver cómo transmite un NMOS un 1 y cómo transmite un 0 y cómo un PMOS lo hace por su parte. Para eso vamos a tomar otra imagen aquí de nuestra presentación. En este caso, aquí tenemos las dos opciones, ¿verdad? Cuando un transistor NMOS está transmitiendo un 0 y cuando un transistor NMOS, que es lo que tenemos en la parte de aquí abajo, y cuando un transistor NMOS está transmitiendo un 1 lógico. Entonces veamos en primer lugar qué pasa cuando queremos transmitir un 0. Bien, entonces vamos de nuevo por aquí a hacer el dibujo o ayudarnos con esta herramienta por aquí. Estoy grabando, o sea, para ver si estoy grabando. Opa. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Muy bien. Opa, aquí estamos. Y para transmitir un 0 estamos investigando el comportamiento de este circuito que tenemos aquí. Y donde tenemos una capacitancia de carga que se encuentra en el drain o en el source, aún no sabemos en cuál de los dos está, pero que esta capacitancia, como lo dice el script, incluye varios imperfectos del transistor, bien las capacitancias parásitas del MOSFET intrínsecas de él, las capacitancias que estén conectadas a la salida del transistor, que sería todo el sistema que no está aquí dibujado y que está de aquí para allá, y las capacitancias parásitas de interconexión. Además, como aquí el dibujo lo muestra, vamos a ver si podemos hacer un zoom. Como el dibujo lo muestra, tenemos un voltaje VDD aplicado justamente en la compuerta. Y la razón por la cual aplicamos ese voltaje VDD en la compuerta es porque queremos formar el canal. Bien. Luego vamos a hacer dos asunciones importantes. En primer lugar, que como el canal está siempre activo, o sea, siempre se genera porque VC es V, ojo, este es VGate es igual, vale, se borró, VGate es igual a VDD, el canal existe y vamos a suponer que el voltaje de entrada siempre estaba en un valor VSC, esto
está un poco muy delgado, VSC, y en el tiempo t igual a 0 vamos a pasar de un VSC igual a U, de un voltaje de entrada igual a 1 lógico, a un voltaje de entrada igual a 0 lógico. Muy bien, eso es algo que se me olvidaba cuando explicamos un poco lo de los sistemas digitales. Como teníamos dos valores, en general VSC siempre va a representar nuestro 1 lógico, VSC eléctrico va a representar nuestro 1 lógico, y ground o 0 voltios va a representar nuestro 0 lógico. Muy bien, entonces volviendo aquí al tema, nuestra entrada pasa de VSC a 0, es decir, de 1 a 0, en un tiempo de 0, es decir, la pendiente aquí es infinita. Bien, en ese momento, ¿qué sucede con esta? Además, vamos a suponer que en t igual o para t menor a 0, VO también es igual a VSC, porque bueno, si había un canal y aquí había VSC, este capacitor fue cargado eventualmente a VSC. Ya vamos a ver que eso no es del todo cierto, pero vamos a comenzar a hacer esta asunción solamente para ver este análisis. Entonces, una vez que esto sucede, una vez que Vin es igual a 0, ¿qué pasa? Ahora sí podríamos distinguir que esto es el drain y esto es el source, y vamos a tener una corriente que fluye en esta dirección. En ese momento, el transistor, ¿cómo estaría polarizado? Tenemos un VGS igual a VDD y un VDS también igual a VDD. Es decir, al principio, nuestro transistor se encuentra en ¿cuál región de operación? ¿Qué creen? Muy bien, está en la región de saturación. Y en ese momento, es decir, se me perdió aquí, en este momento, el transistor, o este capacitor más bien, comienza a descargarse hacia tierra, que es lo que tenemos acá, con una curva característica de la descarga del capacitor en el tiempo, que era, recuerden, proporcional a E a la menos T entre RC, donde R será la resistencia del canal y C, bueno, pues la capacitancia que tenemos aquí. Ahora sí, de esta forma, el único voltaje que es variable en el tiempo es nuestro VC, ya que VG se va a mantener constante en VDD y Vin se va a mantener constante en 0 voltios. Además, el capacitor se va a seguir descargando hasta que llegue un punto en el que el voltaje VDS va a ser menor que el voltaje VGS menos VTH, lo cual va a hacer que el transistor deje de operar en la región de saturación y comience a operar en la región lineal. Y va a seguir operando en la región lineal incluso cuando el capacitor esté completamente descargado, porque VGS siempre va a ser mayor a VTH, pero ya ahora no va a haber una corriente que fluya en esta dirección porque nuestro VO va a ser igual a 0 voltios. Y en ese momento VDS es igual a 0 voltios y se deja de conducir. Entonces podríamos decir que un transistor NMOS es un buen transmisor de ceros lógicos. ¿Será un buen transmisor también de unos lógicos? Bueno, vamos a analizarlo de una vez. Si a este mismo circuito, en lugar de poner una entrada que en t igual a 0 pase a 0,
hacemos que esa entrada en t igual a 0 vaya hasta v de d, y asumimos además, ojo, que nuestro capacitor en esta nueva observación está descargado. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver qué pasa. En este caso, asumimos que para t menor a 0, Vc es igual a 0 y Vin es igual a 0. Muy bien. Llegamos a t igual a 0 y ahora nuestra entrada es V de D. En ese momento ya podemos distinguir que este es el drain y este es el source, correcto, y que vamos a tener una corriente que fluye en esta dirección o en esta, y que entonces el capacitor se va a comenzar a cargar de forma proporcional a 1 menos E, o más bien una constante I, E a la menos T entre RC, por una constante que, bueno, esa constante nosotros sabemos que es USC, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el capacitor se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar y se va a cargar hasta que llegue a un punto clave. Ese punto va a ser V de D menos VTH. Cuando nosotros tenemos aquí V de D menos VTH, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es VGS? Bueno, nosotros sabemos que VG es igual a V de D y VS es igual a V de D menos VTH. Por lo tanto, VGS es igual a VTH. Y en este momento, compañeros y compañeras, estamos en el límite entre la región lineal y la región de corte. Es decir, un pequeño aumento en este voltaje hará que el transistor se apague. ¿Y eso qué quiere decir? Eso básicamente quiere decir que nuestro transistor NMOS no es un buen transmisor de unos lógicos. ¿Por qué? Porque su salida o su valor final, su valor estable, después de un tiempo relativamente largo, no va a ser VDD, sino que va a ser VDD menos VTH. Y eso no era lo que queríamos, porque nosotros queríamos que el 1 lógico fuera igual a VSC, o ven VDD. Ok, entonces, ¿qué aprendimos? Hasta el momento, que un transistor NMOS es un buen transmisor de ceros, pero un mal transmisor de unos. Y entonces, bueno, todavía tenemos un salvador. Todavía podemos analizar qué pasa con el PMOS. Para analizar qué pasa con el PMOS, vamos a insertar la siguiente diapositiva en nuestro blog de notas. Muy bien. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el NMOS. Empezando con una entrada que en t igual a 0 pasa de 0 a VDD. ¿Y qué tenemos aquí?